Para Mónica Garza, ¿qué es la música? Ay, la música es muchas cosas. Mira, yo que te decía hace rato, por favor no me vayas a hacer examen de yo imaginaba que me ibas a hacer examen de música y géneros y tal, porque ahí sí soy Nada, malísima. Pero nada de eso. en mi vida la música siempre ha sido muy importante. Mi papá era muy bohemio, tocaba muy bonito la guitarra y cantaba precioso. Y yo de niña tocaba la guitarra y cantaba con él. Entonces, pero yo crecí, a mi papá le gustaba mucho la música norteña, o sea, yo crecí escuchando a Cornelio Reina, pero también crecí con una mamá despechada que en las mañanas hacía ejercicio escuchando a Vicky Carr. ¡Vámonos! Claro, El entonces contraste, los ¿eh? setentas, ¿no? El contraste. Claro. Entonces, mi papá, por un lado, escuchaba a Cornelio Reina y a don Ramón Ayala y a los Tigres del Norte, y ya sabes, Lalo toda Mora, todo eso. esta parte muy norteña, y mi mamá escuchaba a Vicky Carr y a Lupita D'Alessio y el despecho absoluto. Este, pero también mi papá, como un buen bohemio que era y guitarrista, le encantaba el bolero, porque además le gustaba mucho la música romántica. Entonces yo crecí cantando bolero cubano. Entonces, Peregrina y eh, esta canción del pájaro azul y, o sea, como mucho bolero cubano clásico, pues esa es la música con la que yo crecí, porque es la que mi papá cantaba. Él hacía mucho comidas o íbamos a comidas los domingos y siempre acababa mi papá con la guitarra y cantando estos, por ejemplo, cuando surge Buenavista Social Club, fue muy curioso porque para mí fue como una vuelta al pasado. Casi todas las canciones de ellos yo me las sabía, no porque conociera la música cubana, sino porque eran las que mi papá me cantaba cuando yo era niña. Eh, entonces, así ha sido como muy importante. Y luego, por otro lado, entra en mi vida la música clásica porque empiezo a bailar ballet muy chiquita. Empiezo a bailar ballet a los 5 años y Chiquitititititita. chiquitita, chiquitita. Y cuando me vengo a vivir a México, que es a los 10 años, entro en una escuela de ballet clásico como más, un poquito más profesional y ya con miras a profesionalizarme en eso. Finalmente no pudo ser, bailé hasta los 14. Fíjate, ¿quién crees? Ni te imaginas quién era mi compañero así no de banca porque no había bancas, pero quién era mi compañero de barra. Es más, todavía nos encontramos ahorita al día de hoy y nos reímos de que nos acordamos. No lo vas a creer. A ver, échale. Eugenio Derbez. No Eugenio manches. Derbez quería ser Neta, un clásico. neta. Tenía la gracia de una pantera embarazada, pero le echaba muchísimas ganas. Y entonces era un nervio porque había veces que doña Silvia Derbez, que era la diva del cine de oro mexicano, Sí. en esa época ella era, pues hacía telenovelas, ¿no? Eugenio y yo, chiquitito, bueno, Eugenio es un poquito más grande, un poco más grande, unos 3 años mayor que yo, pero él ya, pues él quería ser bailarín, es la verdad. O yo no sé si era como, no, él quería ser bailarín, yo me acuerdo que él quería ser bailarín, pero también seguramente como entrenamiento, porque ya estaba empezando en este rollo de la actuación y luego ya se fue hacia la comedia. Pero bueno, entonces llegué a hacer llegué a hacer el Cascanueces en el Teatro Ferrocarrilero, llegué a bailarlo, que el Teatro Ferrocarrilero creo que se cayó en el 85, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya sé. Pero me parece que sí lo. Creo que sí lo restauraron, Y ¿no? creo que lo restauraron, pues Sí, no sí, me sí. acuerdo, pero me acuerdo que para mí fue así como gua, o sea, el Teatro Ferrocarrilero, yo era un teatro que cuando yo fui por primera vez, cuando llegué a vivir a México, esta es otra parte musical de mi vida muy importante. Cuando yo venía a México, mi mamá me llevaba a ver musicales. Cuando el teatro musical había un musical, y entonces fui a ver ahí, creo que fue ahí, La novicia rebelde, pero Lupita D'Alessio era la novicia rebelde y Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Pelos, imagínate, te estoy hablando de la prehistoria,
era el capitán, no sé si te sabes la historia de la novicia rebelde, pero bueno, la cuestión es que ellos dos eran los protagonistas y Lupita era la que cantaba. Y entonces claro que salí de ahí y me llevé mi LP, porque en aquella época, Claro. ¿no? Me llevé mi LP de la novicia rebelde cantada por Lupita D'Alessio. Y, y me empezaron a gustar mucho los musicales. Luego me tocó ver a don Manolo Fábregas Ajá. en el violinista en el tejado. Igual ahí en el ferrocarrilero. Claro, no, no, él ya en el complejo de teatros de Manolo Fábregas, ¿te acuerdas? El Virginia Sí, Fábregas y el San Rafael. No me claro. acuerdo si yo lo vi a él en el Teatro San Rafael o en el Virginia Fábregas, pero a mí me tocó ver a don Manolo Fábregas como el El violinista. violinista en el tejado. ¡Qué maravilla! Entonces, esa era mi música. Y luego, bueno, pues ya luego, cuando me vine a la Ciudad de México ya a vivir, este, pues la música disco, ¿no? Porque empezaba fiebre del sábado por la noche, eso es lo que había en la Claro, televisión, con claro. Fito Girón, ¿te acuerdas? O sea, tú no te acuerdas, pero No, yo no, me no, pero mi mamá sí. ando con mi edad, yo no tengo un tema con la edad, pero pues esa es la verdad. Entonces, uy, no, John Travolta, estos eran los ídolos, ¿no? La chamarra de cuero y toda esa Ah, onda, ¿no? claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ya de adulto, pues yo era esa, o sea, cuando empecé a salir de antro, lo que pasa es que empecé a salir de antro muy chavita, Que ibas al Magic seguro, ¿no? al bandasha, porque más era re fresa, entonces iba al Magic y al bandasha y a todos, y luego me iba al Taíza, Cuernavaca, me escapaba, les decía a mis papás que iba a una fiesta aquí en la Colonia del Valle y me iba al Taíza, Cuernavaca, o sea, inconscientes, imagínate. Entonces, bueno, pues toda la música disco, luego ya vino la música electrónica, que me parece lo más aburrido del planeta a mí. Eh, y pero también era esa que buscaba los bares del Arrabal, de la colonia Guerrero, entonces salía con niños fresísimas del CUM y ya sabes, Sí, y les claro. decía, es que hay un bar súper divertido que se llama el Bar Cordiale. Y decían, ¿el qué? El Bar Cordial, ¿y eso dónde está? Pues en un lugar que creo que se llama la Colonia Guerrero. No manches. Entonces, acabábamos en el Bar Cordial, que era muy divertido porque tenía unas columnas de mujeres desnudas, o sea, la columna en yeso, digamos, pero a los pezones se les prendían foquitos. Y entonces era pura música tropical que a mí me encantaba y de repente empezaban, pues llegaban los grupos cubanos y lo que yo escuchaba, porque además, eh, una época mi papá por su trabajo tenía mucha relación con Cuba y entonces también pasó que algunos domingos estábamos con gente de la embajada y entonces, te digo, era mucho como revivir esa época y por eso me ha gustado siempre mucho bailar y cantar la música tropical. Me encanta, bueno, me chifla. No, y el sonido que tienen a mí me impresionó cuando fui, que de hecho, curiosamente, me tocó la muerte de Fidel estando allá. Qué maravilla. Pero, Ay, sí, qué maravilla. pero me acuerdo mucho la gente bailando en el Floridita, por supuesto, Ay, en la bodeguita, qué cosa maravillosa el Floridita. A mí me tocó, el daiquiri, este, ¿no? claro, todavía me tocó conocer todos esos lugares y yo me llegué a hospedar. Yo en Cuba he estado varias veces y me llegué a hospedar en el Hotel Nacional Ujú. y en el Habana Libre Estaba y el en Lincoln también, ¿no? Que está ahí en la Alameda, sí, ¿no? y luego me quedé alguna vez en un viaje que hice en uno muy, muy bonito que se llamaba Ambos Mundos, un hotel que empezaban los hoteles boutique y este era como una casona del Vedado convertido en hotel, se llamaba Ambos Mundos, sí, muy divertido, Cuba. Oye, entonces, bueno, eh, pasando como toda esa parte disco, ya cuando creces más, bueno, el electrónica, disco, todo eso te tocó, cuando Sí. creces, digamos, hablemos por decir de los años 90, Ajá. ¿qué empiezas a escuchar? Digo, ahí te toca muchas baladas, ¿no? Por decir, estaba,
Luis Miguel, Emanuel, Ah, sí, pero yo era muy Mijares. fresa y no oía mucha música en español, pero sí, Mijares me encantaba, me divertía muchísimo. Luis Miguel dos tres, pero oía sobre todo música, pues más bien en inglés, y luego me fui a vivir a Francia 2 años. Entonces, mi música era sí el pop francés o alemán, Ok. porque eran el Red Balloons, 99 Red Balloons, ya sabes, Sí, claro. que eran, pero que era en alemán, era lo de la época, pero era una época que yo vivía en Francia y escuchaba pues a los franceses. Y en inglés pues estaba Sade, ¿no? Y estaba esta negrita talentosísima que eh, ahorita me voy a acordar de su nombre. Eh, oh, sí, se me fue. Era, Ahorita, era norteamericana. Chapman. 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 A ver, googlealo A ver, rápido. Es una mujer de color, este, se llama Chapman. a ver, a ver. A ver. Te va a salir. No, eso aquí solo me sale un Ay, beat. ahorita, bueno, ahorita yo te la voy a No, no, encontrar. no, ahorita lo encuentro. Tracy Chapman. Tracy Chapman. Entonces, ese tipo de música me encantaba, ¿no? Entonces, que era más como eh, más Más bluseadona. R&B, ¿no? Exacto, el R&B me encantaba. Eso es lo que más me empezó a gustar después. Y luego tuve un galán, tuve una relación muy larga. Él era muy melómano, eso sí. Entonces, pero le gustaba mucho la música negra, o sea, le Ujú. gustaba muchísimo el rhythm and blues y le gustaba mucho, entonces me mete más como a esta música eh, que era muy, muy padre. Y, y bueno, pues eso ya fue más hacia los 2000, ¿no?